Todo lo que hagamos tendrá éxito. Esta es la garantía que encontramos en Salmo 1:3. Pero, ¿cuál es la condición? Que nos deleitemos en la ley de Jehová, que la leamos día y noche. Ahora bien, ¿significa eso que podemos conseguir cualquier cosa que nos propongamos en la vida si día y noche leemos en voz baja la palabra de Jehová? Bueno, depende de qué nos propongamos. Este versículo no promete que triunfaremos en cualquier proyecto seglar que emprendamos, pero sí promete que tendremos éxito al hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué logro es más importante y valioso que hacer la voluntad de Dios? Seguro que recordamos lo que dice Primera de Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero incluso ahora nos beneficia tener la costumbre de leer la Biblia. Aunque no nos soluciona todos los problemas, sí nos libra de muchos de los dolores que acaban sufriendo los malvados. Ahora bien, ¿qué debemos entender por la expresión leer en voz baja? A lo largo de los años, nuestras publicaciones han destacado la importancia de leer en voz alta. Los organizadores de la campaña anual Toda Polonia lee a los niños dicen: la lectura es la clave del conocimiento y la capacidad intelectual. Leer en voz alta les enseña a pensar, les ayuda a entender a los demás, despierta el interés, potencia la imaginación, estimula el desarrollo emocional, desarrolla la empatía, enseña valores morales y fomenta la autoestima. Es el antídoto contra muchas influencias indeseables que amenazan las mentes y los corazones infantiles. Fin de la cita. Y no solo es bueno para los niños. Nuestra carta del 5 de diciembre de 2009, dirigida a los publicadores que están aprendiendo otro idioma para predicar las buenas nuevas, dijo: un nuevo idioma no se aprende por casualidad. Dediquen entre 5 y 10 minutos diarios a leer en voz alta. Y de seguro recordamos bien las palabras de Revelación 1:3. Feliz es el que lee en voz alta y los que oyen las palabras de esta profecía y que observan las cosas que se han escrito en ella. La Biblia nos anima muchas veces a leer en voz alta. Sin embargo, el artículo de la Atalaya del que se extrae el comentario de hoy explica que no es que estemos obligados a pronunciar las palabras en voz baja. En realidad, no se nos manda leer siempre de forma audible. En algunos casos, eso sería complicado. Por ejemplo, tendríamos un problema si quisiéramos dormir un poco, pero nuestro compañero de habitación entendiera que para obedecer este mandato, tiene que leer en voz baja día y noche. Y hay muchas otras situaciones en las que también pensaríamos que es mejor leer en silencio, aunque despacio para poder meditar y captar bien el significado. Esa es la clave, leer a un ritmo que nos permita meditar. La Atalaya explica que si leemos la Biblia en voz baja, podremos centrar nuestra atención en pasajes que en ese momento sean para nosotros especialmente útiles y animadores. Y añade, lea despacio tales frases, versículos o relatos, quizás moviendo la lengua y los labios como si fuera a pronunciar las palabras. Así el pasaje bíblico le llegará con toda su fuerza y calará hondo en usted. ¿Qué ejemplo podría ilustrar eso? Busquemos en nuestras Biblias Marcos, capítulo 3. Un hermano que enfermó de repente describe cómo le conmovió leer el libro de Marcos mientras estuvo hospitalizado. Anteriormente, este hermano ya había leído muchas veces el relato de la mujer que padeció flujo de sangre durante 12 años y había meditado en él. Pero cuando estaba enfermo, el pasaje le afectó de forma totalmente diferente. ¿Qué ocurrió? Él explica que el contexto le hizo darse cuenta de algo. Veamos lo que dice Marcos, capítulo 3, versículo 10. Porque curó a muchos, y el resultado fue que todos los que tenían dolencias penosas caían sobre él para tocarlo. Así que, enseguida que Jesús inició su predicación, muchos oyeron que curaba a la gente. ¿Y cómo reaccionaron las personas? Cuando oyeron lo que hacía Jesús, decidieron llevarle a los enfermos y a los que estaban pasándolo mal. Pero, ¿qué quisieron hacer para ser curados? Sintieron la necesidad de tocar personalmente a Jesús. Pero fíjense en lo que dice la nota en la edición en inglés.
Si están usando la aplicación JW Library, pueden simplemente tocar la letra F y verán que aparecen 3 textos bíblicos. Si tienen la Biblia en papel, pueden ver que la letra A los remite a estos textos, que no están muy lejos. Verán que uno de ellos es Marcos 5, 25 al 29, donde leemos: Ahora bien, había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y muchos médicos le habían hecho pasar muchas penas, y ella había gastado todos sus recursos y no se había beneficiado, sino que, al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó las cosas acerca de Jesús, como vemos, ella tuvo fe por los informes que oyó, vino por detrás, entre la muchedumbre, y le tocó la prenda de vestir exterior, porque decía: si toco nada más que sus prendas de vestir exteriores, recobraré la salud. E inmediatamente se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que había sido sanada de la penosa enfermedad. Por otra parte, la primera referencia que aparece en la nota que hay para Marcos 3:10 es Mateo 9:20. Este texto indica que ella no pudo tocar su prenda de vestir, sino solo el fleco de su vestidura. El hermano había leído muchas veces este relato y lo recordaba bien. Sin embargo, antes no se encontraba gravemente enfermo como ahora. De manera que siguió leyendo, leyó hasta el capítulo 6, y entonces leyó el último versículo del capítulo, que, curiosamente, es la tercera referencia de la nota para Marcos 3:10. Se trata de Marcos 6:56. Dice: y donde quiera que entraba en aldeas o en ciudades o en región rural, las personas ponían a los enfermos en las plazas de mercado y les suplicaban que les dejara tocar siquiera el fleco de su prenda de vestir exterior. Y cuantos sí lo tocaban, recobraban la salud. La pregunta que surge es: ¿de dónde sacaron esa idea? Al principio, según Marcos capítulo 3, versículo 10, la gente creía que tenía que tocar a Jesús. Pero ahora, la opinión general es que basta con tocar los flecos de su prenda de vestir. El hermano se preguntó: ¿cómo es que ahora se conforman con eso? ¿Qué les dio esa fe? ¿Pudiera ser que el ejemplo de esa fiel mujer que estaba enferma tuviera un impacto en la manera de pensar de aquellas personas? Entonces, el hermano pensó: aunque no espero ninguna curación milagrosa, ¿pudiera hacer o decir algo que produjera un efecto positivo en el corazón de los que me rodean o que fortaleciera su fe? Eso es meditar. Eso es leer a un ritmo que permita reflexionar, tal como nos anima a hacer la atalaya. Hacerlo así tuvo un gran impacto en el hermano cuando estuvo en el hospital. Hoy sigue siendo una persona que anima a los demás. Así es como queremos leer la Biblia, y deseamos hacerlo cada día. Es interesante que el segundo libro de las Crónicas dice que los días en que Usías buscó a Jehová, el Dios verdadero lo hizo prosperar. Aunque lo que más recordamos de Usías es que fue un rey orgulloso que murió con lepra, antes había servido a Jehová fielmente durante muchas décadas. Así que podemos triunfar, pero tenemos que leer la palabra de Dios en voz baja día y noche para que Jehová nos dé el auténtico éxito.